Perfecto, pues bueno, muchas gracias por las presentaciones. Vamos a hablar hoy de resiliencia y concienciación, que son las claves para proteger a las empresas. Supongo que en el mundo de la ciberseguridad y de la seguridad en general, sois conscientes de que el mayor peligro, pero también el mayor escudo que tiene una empresa es el que se sitúa entre la pantalla y el respaldo. Entonces, vamos a hablar de cómo poder concienciarle. ¿Qué importancia tiene la concienciación a la hora de protegerse contra hackeos? Empezamos por ti si quieres, Pablo. Bueno, encantado de estar por aquí. Bueno, la importancia lo comentaba Carlos en la charla que dio. Yo creo que todos los ponentes hablaron sobre ello. Básicamente, a día de hoy es el principal vector de ataque que tenemos. Entonces, muchas veces desde la parte técnica pues nos centramos, ¿no?, en lo que es puramente técnico, que si meterle programitas, IDS, antivirus, cosas de estas, y no nos damos cuenta de que, aunque esto obviamente ayuda a mitigar un poco el riesgo, el mayor factor de ataque a día de hoy sigue siendo al trabajador, lanzarle una campaña de phishing, un fraude, cualquier tipo de campaña de ingeniería social, ¿no? Y en este sentido, pues bueno, la concienciación es un pilar básico porque no podemos meterle un antivirus a la persona. Lo único que podemos hacer es enseñarle cuáles son los riesgos y que por lo menos que los pueda identificar cuando le acaben llegando, porque le van a acabar llegando. ¿Cómo lo hacéis vosotros, Ana, en BBVA? En BBVA la verdad es que llevamos mucho tiempo trabajando en concienciación y formación a empleados. Entonces, en ese gráfico que se presentaba antes, nosotros estamos muy a la derecha, o sea, estamos muy evolucionados y trabajamos no solamente en concienciar y formar a la gente, sino en entrenarlos también. Y buscamos un cambio de comportamiento. Y al final terminamos o intentamos medir el cambio de comportamiento que estamos provocando con la concienciación. Entonces, efectivamente, utilizamos campañas de phishing dirigido, utilizamos mucha formación, pero utilizamos también el hablar con las personas en función de del trabajo que realizan en su día a día, en los departamentos que trabajan, pero también en relación con los datos que manejan. Dentro de un departamento hay gente que hace cosas diferentes, entonces la formación y la concienciación también tiene que ser un pelín distinto. Entonces trabajamos en eso, tenemos formaciones obligatorias de ciberseguridad, que no suele ser corriente en la industria. Normalmente las grandes empresas tienen como formaciones obligatorias, pues las obligatorias por ley, pues PRL, AML, pues lo típico. Nosotros sí que tenemos formaciones obligatorias en concienciación y nos dedicamos un poco también al entorno personal de los empleados, porque hemos visto que como todo esto es muy humano, hay muchas emociones. Cuando tú caes en un phishing es porque has tenido una urgencia, porque te ha dado miedo, porque no te has dado cuenta. Entonces, esas emociones queremos también trasladarlas al ámbito personal, familiar de los empleados. Concienciando un poco alrededor, en su entorno, terminaremos concienciando a mucha más gente en la sociedad y, por lo tanto, también a nuestros empleados. O sea, que tenemos una visión muy amplia en cuanto a los empleados. Hacemos especial foco en la alta dirección también. Es un colectivo muy sensible. Y dentro de la alta dirección incluimos a las secretarias de la alta dirección, porque manejan muchos datos que pueden llegar a generar un problema importante en la empresa. Entonces tenemos programas de concienciación que son más tipo juegos de rol, para ver cómo reaccionaría esa alta dirección ante un ataque, cómo funcionan los mecanismos, las políticas, todo lo que se ha ido montando sobre una PPT, a ver si luego en la realidad, en un juego de rol, eso funciona. Entonces, bueno, os he contado así un poco por encima, pero para deciros que tenemos mucha concienciación y mucha formación en función de los diferentes perfiles en la empresa. Y, Diego, vosotros, ¿qué importancia le dais a esa concienciación? ¿Cómo hacéis campañas o qué desarrolláis para concienciar a esos usuarios de que son o pueden ser objetivo o puerta de entrada, ¿no?, para ataques? Bueno, nosotros al final, también como gran empresa, estamos muy de la mano de lo que comenta Eva.
en ese margen derecho del gráfico, ¿no? Entonces, pues siguiendo exactamente las mismas estrategias de fomentando las campañas de phishing, nosotros cuando contratamos a una persona es obligatorio y mandatorio en el onboarding hacer una formación de seguridad en los primeros 15 días, con una tasa de acierto mínima, si no hay que repetirla. Esas pruebas se requieren 1 o 2 veces al año, se realizan campañas sorpresa, píldoras informativas, a través de correos, en las pantallas de la compañía, juegos de rol. Bueno, es un poco lo mismo, ¿no? Porque también consideramos que el ser humano es el eslabón más débil, ¿no?, dentro de la cadena de la ciberseguridad, y que no se le puede implementar ningún control de la 27.000 ni de la NIS ni de nada, sino que es una cuestión de cultura. Y yo creo que además en España, como he dicho esta mañana en la ponencia que he tenido también, creo que en España, en ese sentido, lamentablemente, vamos muy al trantrán con este tipo de cosas, ¿no? Necesitamos aprender a base de golpes para irnos formando y ver que realmente la ciberseguridad, que es un riesgo intangible, que no es tangible, y cuesta mucho vender eso, cuesta mucho vender que realmente un riesgo de ciber te puede generar tanto daño, tanto reputacional como financieramente hablando, y que el ser humano es el cabeza de buque, es el buque insignia de este tipo de incidentes, pues no vemos un no parar, ¿no?, en este sentido de tratar de fomentar el grado de madurez en seguridad de la información en todo momento, ¿no? Es más, nosotros, desde el prisma de la aseguradora también que somos, cuando nosotros tenemos que valorar a un cliente, uno de los puntos claves que nosotros tenemos ya no es solo cómo están técnicamente, ¿no? Que cuentas con multifactor, cuentas con herramientas PAM, cuentas con un SOC, un SIEM, los endpoints EDR, XDR, bueno, los controles básicos. O sea, la formación y la concienciación es un must igual, exactamente de igual peso que todos los demás, en ese sentido, para nosotros. Y estamos hablando de campañas que realizáis, pues eso, desde el onboarding o a lo largo de toda la organización. ¿Qué creéis que se puede mejorar? Porque entiendo que medís, que vais viendo cómo progresa, pero al mismo tiempo diciendo, bueno, pues creo que puedo mejorar en esto. ¿Cómo lo ves tú, Pablo? Bueno, yo precisamente, no sé si con Ana coincidimos, hace unos años estuvimos trabajando con el BBVA y doy fe de que todo lo que ha dicho es cierto. Nosotros, pues, un poco el sistema que tenemos, somos una consultora pequeña y estamos enfocados a una rama de la seguridad de la información, que es la reputación. Entonces, el cliente tipo es relativamente sencillo de monitorizar porque estamos hablando de cosas que casi tienen más que ver con marketing y comunicación. O sea, al final hacemos análisis de OSINT, básicamente, de fuentes abiertas, de qué sentiment hay en redes sociales y todo esto son variables que se le puede poner un número, ¿no? Entonces, en este caso en particular es más sencillo. Es cierto que cuando hablamos más de fraude, ¿no?, de concienciación de los riesgos digitales dentro del trabajo que tiene el empleado, es quizás algo más complicado porque, bueno, ahí entra mucho el factor humano y no tanto el reputacional, el cuantificable desde fuera. Y en ese sentido, un poco lo que solemos trabajar es con los departamentos que tienen ya las empresas, para que nos guíen de cuál es el sistema que ellos tienen para cuantificar, ¿no?, y qué necesidades tienen desde el punto de vista fuera, ¿no?, los que podemos cubrir nosotros como un agente externo. Vosotros, Ana, me llamaba la atención antes que hablabas de las secretarias de dirección, por ejemplo, y te referías a que manejan información sensible, pero es que además también suelen tener privilegios de acceso no equiparables a lo mejor a los de su jefe, pero muy superiores a los de la media de la compañía. ¿Qué espacio de mejora veis en ese ámbito y en otros ámbitos de vuestra organización? Como ámbito de mejora en general, yo quiero poner una idea un pelín diferente de la que estamos poniendo aquí encima de la mesa, y es intentar ver al ser humano no como el eslabón más débil, que obviamente lo es, sino como la primera línea de defensa contra los ataques. Porque si la mayoría de los ataques entran por el ser humano, que es así,
Entonces, en lugar de verle como es débil, el intentar trabajar para que esa primera línea de defensa realmente sea efectiva. Entonces, cambia mucho cuando te acercas a las personas y les dices, eres el eslabón más débil, o cuando les dices, ¿sabes qué? Tú formas parte de mi equipo de ciberseguridad, porque tú eres el que vas a parar los ataques. Cuando haya nuevos ataques que se salten las medidas de seguridad técnicas, solo te tenemos a ti. Entonces, te queremos en nuestro equipo y tú eres importante. Entonces, el explotar mucho más esa idea, que no siempre se hace, y de hecho aquí ha salido muchas veces como el ser humano, el eslabón más débil, yo creo que eso... Me he quedado sin micrófono. Gracias. Yo creo que el explotar esa idea podría ser muy interesante en general en las empresas y quizás en la mía también. Estamos empezando, pero yo creo que ahí tenemos margen de mejora. Y en cuanto a las secretarias de alta dirección, tenemos medidas técnicas, en realidad, porque ellas pueden hacer muchas cosas, pero delegado. Entonces, cuando ellas ejecutan trabajos, suele ser con la función delegada de las aplicaciones. Sabemos que no siempre se respeta, también es verdad. Entonces, dedicamos un cariño especial a las secretarias y hacemos concienciación específica para ese grupo de personas. Diego, en AXA, ¿qué espacio de mejora veis o por dónde crees que irán las próximas campañas en vuestro caso? Bueno, nosotros al final, estoy de acuerdo con lo que dice Ana, seguiremos del camino que estamos trazando porque consideramos que es el correcto también. Al final, nosotros, nuestros compañeros, es gente que maneja información muy sensible también. O sea, necesitamos que la gente se tome esto en serio y obviamente se lo toman en serio. Hay dentro de todo el ámbito de perfiles, del abanico de perfiles que tenemos dentro de una compañía como es una institución financiera, un banco, una compañía de seguros, por ejemplo, pues están secretarias, están empleados de personal de seguridad, en mi caso suscriptores, personales de tecnología, etc., que cada uno ve el riesgo desde un prisma diferente. Y sí estoy de acuerdo en inculcarles, en educarles desde el primer momento que ellos, en vez de ser la pata débil, son una primera línea de protección. Es verdad. Estoy de acuerdo totalmente. No todo el mundo lo ve así y no todo el mundo lo ve así cuando se trata de empresas pequeñas, que va muy de la mano del grado de madurez en nivel de seguridad de la información del que se tiene y a la vez del presupuesto que destinas para invertir en ciberseguridad. Porque al final todo se basa, lamentablemente, casi todo se basa en el dinero. Nosotros trabajamos con mucha gran empresa, mayormente. Estos problemas los vemos también, ¿vale? Tienen margen de mejora incluso algunas de las grandes empresas, no todas, pero algunas, pero sobre todo en las pymes, que España es de lo que se nutre, ¿no? La concienciación, la cultura de lo que es un riesgo de ciber, la educación que tienes que tener para tratar un riesgo de ciber, hay que percutir, hay que reiterar, hay que casi obligar a la gente a hacer estos cursos, estas formaciones, estos nuevos conceptos que les van entrando poco a poco, porque para muchas de estas personas son novedosos. Entonces, ¿qué haríamos nosotros? Reiterar, percutir, ofrecérselos con cariño y ofrecérselos desde un prisma de te van a venir bien porque nos van a venir bien a todos. Y te van a venir bien a ti a nivel profesional, pero también personal. Sí, un poco es vosotros como grandes empresas tenéis una doble labor, ¿no? Por un lado, ser referente y decir, oye, esto no es que yo lo diga, es que lo estoy haciendo. Y por otro lado, como facilitadores de la economía, en el caso de BBVA como en financiación, vosotros asegurando los negocios y demás, tenéis también un papel de, oye, esto que estoy haciendo, hazlo, no solo por eso, sino porque además te voy a conceder un mejor crédito, te voy a dar una póliza mucho más económica, etcétera. Entonces, creo que es importante también que se sepa, ¿no? Es decir, no solo estáis cumpliendo, sino que además tenéis un papel de lo que decías, percutir cómo, pues con el ejemplo y luego facilitando, ¿no? Pablo, ¿tú cómo ves la resiliencia de las empresas españolas en la actualidad? Vamos cambiándonos.
Si me hubieras hecho esta pregunta hace unos años, te diría que muy mal. O sea, lo fácil ahora mismo es deciros, estamos fatal, hay que mejorar, y obviamente siempre hay margen de mejora, pero yo siempre pongo el ejemplo de hace unos años cuando a lo mejor pues tenía que dar una charla o iba a algún evento como este y hablaba con algún empresario, decía, oye, ¿a qué os dedicáis? Nos dedicamos a la reputación online. ¿Y eso qué es? Esta era la respuesta típica. Y tenías que explicarle, bueno, pues mira, esto os afecta al negocio por este motivo. A día de hoy, algunas veces sigue pasando, sobre todo cuando son eventos no tan técnicos como este, pero generalmente ya hay una concienciación. Y hay una concienciación por algo tan sencillo como que en la mayoría de medios de comunicación, en las noticias, día sí, día también, estamos oyendo pues tal situación que ha ocurrido, pues un filtrado masivo de datos, ¿no? Como estos últimos meses hemos tenido. E incluso, pues para la gente que no ve el telediario, pero sí sigue la salsa rosa, básicamente todos estos programas viven de crisis reputacionales. Entonces, ya va sonando esto, ya va calando. De todas formas, es cierto que tenemos que avanzar mucho. Lo comentabais ahora mismo, que es verdad que dentro de las grandes empresas sí que tenéis mucho trabajo hecho, obviamente, tenéis los recursos para invertir, pero en pymes, pues lamentablemente, y de forma totalmente lógica, no hay recursos y a veces tampoco hay el conocimiento, ¿no? Entonces, ahí sí que tenemos bastante problema, porque lo estábamos viendo con las charlas que dieron. La inteligencia artificial está ofreciendo una serie de capacidades increíbles, tanto para los buenos como para los malos. Y es cierto que las barreras de entrada para hacer cosas malas se han reducido también. Hace años, una de las tácticas que seguíamos los que hablábamos de estos temas era, oye, si os llega una campaña de phishing, o sea, si os llega un email y veis que está escrito así un poco raro, pues ya desconfiad. O acordaros con lo del candadito, ¿no?, de las páginas web. Si la página tiene el candadito, es una página segura. ¿Qué daño hemos hecho por decir esto? Porque, claro, en su momento era cierto. Era muy difícil sacar campañas de phishing con el candadito, ¿no?, con el SSL firmado. Pero a día de hoy, casi todas las campañas de phishing están de esta manera. Entonces, bueno, hay un trabajo que vamos a tener que seguir haciendo, que es lo bonito también, porque, oye, esto de ir a una isla y vivir de simplemente de tomar unas caipiriñas y tal, yo creo que nos acabaríamos aburriendo. Así que, bueno, tenemos mucho trabajo por delante. Sí, es un poco también la definición de resiliencia, ¿no? Es decir, el entorno cambia, yo tengo que cambiar con él. Vosotros, Ana, ¿cómo veis este panorama? ¿Qué notáis tanto dentro de vuestra organización, que sois una organización muy grande, como en las organizaciones con las que tratáis? Es verdad que no... A ver, rompo los micrófonos. El adaptarse, o sea, es necesario, o sea, claramente es necesario. Es verdad que la inteligencia artificial, todos los nuevos ataques, están explotando a algunas vulnerabilidades que antes no se explotaban. Entonces, lógicamente, la formación y la concienciación tienen que adaptarse. Pero también tenemos que adaptarnos para explicar a los empleados qué tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer cuando son víctimas de un ataque o creen que han sido víctimas de un ataque. Esa parte también es importante, no solamente el prevenir, como estaban hablando antes, sino también el saber reaccionar. Y eso, en eso interviene mucho la comunicación, la psicología. Si tú a una persona que la primera vez te reporta que cree que ha sido víctima de un ataque, le dices lo has hecho muy mal, te voy a poner 3 puntos menos en este listado y ahora te voy a mandar castigado a hacerte 3 cursos seguidos, la siguiente vez no lo va a reportar. Entonces creo que para esa resiliencia, para recuperarnos de los ataques que entran por las personas, tenemos que cambiar esa forma y tenemos que decirles, genial, estupendo, lo has reportado a tiempo y como lo has reportado a tiempo que ha habido un ataque, nos hemos evitado todo esto. Si lo hubieras reportado dentro de una semana, hubiéramos tenido todos estos problemas. Y creo que eso tenemos que seguir potenciándolo dentro de la formación y la concienciación que hacemos en las grandes empresas. Un poco positivizar, ¿no? Sí. Lo que hablabas antes, no eres el eslabón más débil, eres el escudo. Eso es.
no me ha reportado tarde. Lo tuyo ha sido alerta temprana, ¿no? Eso es. Y de hecho hay un concepto que a mí me gusta mucho que es el Human Firewall, que es exactamente eso, es el decir, bueno, la persona es el primer firewall, un firewall humano, pero no deja de ser un firewall. Y el enfoque, cuando empiezas a hablar así, el enfoque es un pelín distinto y la gente lo acepta mejor. Jesús, Diego, vosotros que habláis con multitud de empresas, valoráis su situación a la hora de ofrecerle un seguro o no seguro, ¿cómo veis, cómo notáis que está esa capacidad de adaptación y de recuperación ahora mismo en la empresa? En las empresas con las que hablamos, quieres decir, ¿no? Bueno, pues hay de todo. Honestamente, hay de todo. Si ponemos el foco sobre todo en las grandes empresas, la capacidad de adecuación y adaptación a los problemas es imperceptible, ¿no? Tienen los recursos, tienen los medios y tienen la capacidad para poder sobrevivir frente a un incidente. Tienen la capacidad, los medios, para saber retomar el negocio en el punto en el que estaban cuando sucedió el incidente. O sea, esto a nivel de seguridad se basa totalmente en tener un plan de continuidad de negocio establecido, básicamente. Y en grandes empresas, donde tienen una gran madurez en esto, pues lo suelen tener, ¿vale? Entonces, en este sentido, nosotros valoramos el que cumplan con varios puntos importantes, como por ejemplo, pues ahora mismo que estamos con los ataques de ransomware o sea, es como la amenaza estrella del momento desde hace un tiempo, ¿no? Y pues tener unas copias de seguridad, tener unos escenarios de crisis identificados, unas estrategias de recuperación, unos RTOs, como comentaban hace un momento, definidos, ¿no? Pues eso, cuando tú tienes madurez, lo has probado, lo has formalizado, lo has testado y sabes que si tienes un problema, la resiliencia va a ser un coeficiente muy pequeño. ¿Por qué? Pues porque tienes mucho andado en este sentido. Ahora bien, si tú eres una empresa más pequeña, que no dispones de los medios para poder poner en práctica todo este tipo esta maquinaria, ¿no?, de procesos que son costosos en dinero y costosos en tiempo, que requieren recursos, pues vas a tener una resiliencia muy mala. O sea, aquí ya no solo se trata solamente de ser un buen comunicador y psicológicamente saber transmitir al ser humano como no hagas esto, no hagas lo otro. Eso es algo vital. Pero desde el punto de vista técnico, si no tienes las contramedidas implantadas, la resiliencia va a ser terrible. O sea, entonces, no vas a poder adecuarte al medio, no vas a poder saber sobrellevar el incidente y poder vivir con el problema. Y desde luego ahora, en estos tiempos en los que está aterrizando la inteligencia artificial también, pues tenemos que hacer más esfuerzos con la concienciación si cabe, tenemos que hacer más esfuerzos con la inversión si cabe y tenemos que hacer más esfuerzos con la innovación al medio si cabe, porque han venido para quedarse. Me llama la atención que todos hablamos de hay políticas, hay sistemas de reporte, hay tienes que informarme, pero esto no está en el día a día del empleado. Es decir, a mí me llega un phishing, no lo abro, ni lo reporto, ni nada, pero el día que tengo un problema, yo me voy a acordar de que en esos 15 primeros días me dieron un curso, pero no voy a saber cuál es el proceso. ¿Cómo conseguís que todo eso se recuerde o que todo eso pase a formar parte de la cultura del empleado? Vale, ahora vale, ya funciona. Pues bueno, haciendo trabajo de concienciación y pico y pala, básicamente. Había una cosa que estabais comentando, se me ha olvidado ahora. Bueno, da igual. La pregunta, ¿cuál era? Sí, un poco cómo conseguís que esas políticas calen y al final un empleado no vea más problema es que tengo que perder el tiempo en buscar a quién tengo que reportar, que en realmente decir, oye, es que esto es tan importante que vale la pena buscar esa... Me he acordado. Ana lo comentaba, ¿no? No criminalizar cuando las cosas salen mal, porque, oye, lamentablemente va a ocurrir muchas veces. De hecho, hace poco, ¿qué fue? Hace mes y medio,
fue muy sonado un caso de una empresa, creo que era de Asia, que le hicieron una campaña de deepfake con el CEO de la compañía y les robaron, creo que habían sido 42 millones. Y es que tú ves cómo actuó el responsable, el que dio el botón para hacer la transferencia, y es que lo hizo perfecto. O sea, a él le llamó el supuesto CEO, oye, tienes que hacer una transferencia de tanto porque vamos a cerrar una operación. Y él dijo, no, mira, quiero una videollamada contigo y con los 4 asesores y os quiero ver en persona mientras me lo decís. Y aparecieron en la videollamada el CEO y los 4 asesores, él, claro, se convenció y lo acabó haciendo. Entonces, es cierto que no podemos criminalizar el que la gente pues caiga en estos timos, porque lamentablemente a todos nos puede pasar, y tenemos que ir hacia políticas un poco como lo que comentaba Ana, ¿no? de apoyar y de intentar pues que entiendan que ellos son ese firewall humano que necesita la empresa. ¿Vosotros cómo lo tratáis, Ana? Nosotros procuramos simplificar los canales de reporte. Entonces, tenemos un pececito en Google que cuando tienes lo que crees que puede ser un phishing, simplemente pinchas en ese botoncito que tenemos en nuestro entorno que es Google y con eso se reporta automáticamente. Y se reporta todos los datos técnicos que podría necesitar el CERT para analizar ese correo. Eso es fácil, es muy fácil, pero aún así no ha llegado a todas las personas. Entonces, buscamos que haya gente concienciada, que haya como embajadores, y de hecho los llamamos así, embajadores de ciberseguridad, un poco por todo el banco. De forma que si alguien en un momento dice socorro, ¿qué he hecho? O no sé qué hacer o qué hago, pueda girarse y preguntar a un compañero y que siempre de manera cercana, claro, en presencial, ahora con el online es un poco más complicado, pero bueno, aunque sea a tiro de chat, pero que siempre haya alguien alrededor de relativa confianza que le pueda decir, pues yo sé cómo se hace, se envía un mail a esta dirección y esa dirección, por supuesto, tiene que ser facilísima. La nuestra es CERT, ya está, eso es fácil. Un solo canal de comunicación donde se pueda enviar y hemos trabajado también mucho con el CERT. Primero para que haya un solo buzón, que nos ha costado porque dicen, no, pues es que esto no es mío, si esto no es mío, que se lo manden a fulanito. No, tú te encargas por dentro de redirigirlo a quien sea necesario. El usuario que sea un SPOC, un Single Point of Contact, ya está. Y luego la forma en la que el CERT responde a los usuarios. Cuando te llega un mail de seguridad y tú estás en un departamento de legal, por ejemplo, o en un departamento comercial, puede asustar un mail de seguridad. Entonces, la forma en la que estos equipos técnicos de seguridad contestan a los usuarios también es muy importante. Entonces, un poquito, pues poco a poco, con un montón de piececitas, vamos intentando montar ese puzzle para que los usuarios se sientan más cómodos a la hora de reportar y pierdan un poco el miedo y conozcan dónde tienen que reportar. ¿Vosotros lo veis similar en AXA? ¿Lo tratáis de alguna forma distinta? ¿Tenéis algún truco específico? Bueno, nosotros tenemos, en vez de un pececito de Google, tenemos un anzuelo de Outlook. Pues ya está. Pero vamos, sí, yo creo que es un poco, la clave está en combinar las dos cosas, ¿no? En hacerlo simple y en percutir, y en reiterar. Y de hacerlo tantas veces que al final forme parte de tu subconsciente. Que al final esto va de la mano de la innovación de los ciberataques, de la innovación del phishing. Y cada vez va a ser más difícil de detectar. Y repito, con la IA todavía más. El otro día estábamos en una ponencia también y un compañero nuestro hizo una demo de lo que se tarda con ChatGPT en crear un mail de phishing 15 segundos. 15 segundos. Tardó. Clavado, una página de login clavada a la de Microsoft. Clavada. O sea, 15 segundos. Es que ya el candadito, es que todo ya es que es... Estamos ya en cosas completamente surrealistas, ¿no? Entonces, hacerlo fácil, tratar no de criminalizar a la gente, pero hacerlo de manera reiterada, ¿no? Hay que concienciarse, tiene que formar parte de ti. Y yo siempre digo, cuando veas algo sospechoso, aunque luego no sea un phishing, repórtalo igual, que no tienes mucho más que perder, desde luego, y es la manera, yo creo. Y por terminar, porque nos queda apenas medio minutillo, en una frase,
¿cómo animarías a todos los presentes a impulsar esa concienciación del usuario? Bueno, porque os va en el negocio, básicamente. Tarde o temprano nos va a ocurrir a todos y te va a pillar en un momento bajo en el que vas a caer. Y la única manera de que en ese momento se te ilumine la cabeza y digas, espera, igual esto lo tengo que reportar o directamente me huele a chamusquina, es pues haber hecho ese trabajo previo. Nosotros somos una empresa muy grande con muchos recursos y muy preocupados por la seguridad, pero las empresas más pequeñas tienen recursos gratuitos para la concienciación y la formación. O sea, estoy pensando en el INCIBE, tiene un montón de cursos y tiene un montón de material, entonces no hace falta gastarse tanto dinero, lo que hace falta es realmente tener la voluntad de hacerlo y ser conscientes de que esto es tan importante. Solo por añadir, porque no tengo mucho más, o sea, por complementar, porque ya lo han dicho todos ellos. Además de eso, llevárselo al ámbito personal también. Porque más allá de lo profesional, más allá de que te vaya en el negocio y pueda repercutir en una pérdida cuantitativa, más allá de que sea más caro o más barato, pensad en vuestras familias. Pensad en vuestros mayores, en vuestros padres, si tenéis gente mayor, en vuestros hijos, si tenéis gente pequeño. O sea, pueden ser víctimas también del ámbito del phishing, con todas las repercusiones de que eso conlleva. O sea, preocuparse por esto es vital, de verdad. Pues Diego, Ana, Pablo, muchas gracias por estar y por compartir con nosotros esta experiencia. Gracias. Si tenéis alguna pregunta, una rápida, y nos vamos al coffee. Hola, yo soy Ángel Bamontes, desde Futuro, Pablo, y para la mesa también, no sé si me vais a poder contestar. Yo estoy ahora mirando el tema de la inteligencia artificial y todo demás. Es un lujo tener un plantel de espadas tan bueno para responderme. Y a coalición de la estafa esa que has hablado de los 42 millones, imagínate que saliese aquí, una más pequeñita, 5 millones. El problema es que yo no tengo la certeza de que hubiese un abogado o un juez o un fiscal que pudiese meter mano a ese tema, porque como no está tipificado lo de la inteligencia artificial, que te vacíe el dinero de la cuenta, que te desnude, que haga cualquier cosa, no hay todavía nada. No, estamos un poco así, ¿no? ¿O sabéis de alguna cosa? Bueno, en Europa a nivel regulatorio tenemos la IAA, que está todavía en pañales, pero de todas formas yo vuelvo a lo de siempre. Realmente no es necesario a lo mejor regular cada nueva tecnología que salga, sino ver en qué tipo, en este caso de delitos, se tipifica. Y al final, si te están robando, da igual que te roben mediante una IA que te roben a mano armada en la calle. Sigue siendo un delito que ya lo tenemos tipificado y tiene una serie de componentes y se gestiona de una manera específica. El problema que tenemos, y esto ocurre con las IAs o ocurre con cualquier ciberdelito, es que realmente es muy complicado saber quién está detrás, porque hay una serie de pasos que hay que seguir para intentar identificarlo, y ya sabéis que bueno, pues es relativamente sencillo hacer ese ataque de falsa bandera y aparentar que viene de otro lado. Entonces, ahí no es un problema, fíjate que no es un problema regulatorio, es un problema de cómo funciona Internet y que vamos a tenerlo con todo. Y ahí hay mucho trabajo que hacer. No te sé decir cómo lo vamos a conseguir, pero bueno, estamos en ello. Nos pasa lo mismo ahora con blockchain, todo lo que son timos con criptodivisas. Estamos encontrando ese problema, que cómo atacamos esto, porque podemos hacer el seguimiento de una wallet y saber exactamente dónde se ha movido el dinero. El problema es que hasta que ese dinero no pase a una wallet que tenga el KYC y que podamos identificarlo, saber la persona que está detrás o el grupo cibercriminal es muy complicado. Y a nivel judicial lo que les interesa es que tú hagas la denuncia a esa persona en particular. Entonces, bueno, pues habrá que seguir avanzando y encontrando pequeños atajos que nos permitan, pues junto con la policía, Europol y demás cuerpos supranacionales, llegar a cazar